Imagina a un hombre marcado por un pasado de privilegio y por un crimen. Un príncipe del imperio más poderoso de su tiempo, criado entre lujos egipcios, pero con sangre hebrea corriendo por sus venas. Un fugitivo. Un hombre que huyó al desierto no solo para escapar de la justicia, sino también de sí mismo. Pero en medio de la soledad abrasadora, algo ocurrió. Una zarza ardía sin consumirse. Y desde ese fuego, una voz lo llamó por su nombre. Moisés. El asesino. El prófugo. El exiliado. Ahora era el elegido. El portavoz de Dios. El líder de una revolución divina. ¿Qué puede llevar a un hombre roto a desafiar faraones y liberar a una nación esclavizada? ¿Qué poder sagrado arde sin apagarse, guiando a un pueblo por desiertos de muerte hacia la promesa de vida? Prepárate para conocer al libertador del pueblo de Israel, al hombre que habló cara a cara con Dios. Y antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias bíblicas que transforman el alma. Moisés vivía una etapa tranquila, lejos del ruido de los palacios egipcios. Había dejado atrás su antigua vida y ahora pastoreaba rebaños en las tierras de Madián, bajo la protección de su suegro Jetro. Día tras día recorría el árido desierto, guiando ovejas bajo el sol ardiente, envuelto por el silencio y la calma. El paisaje desolado, antes hostil, se convirtió en un refugio donde Moisés encontró paz. Pero un día, algo rompió la monotonía. A lo lejos, sus ojos percibieron un resplandor extraño. Una zarza ardía, pero el fuego no la consumía. El calor danzaba entre las ramas, iluminando el entorno, y sin embargo, el arbusto seguía intacto. Cautivado por aquel misterio, Moisés se acercó, paso a paso, hasta quedar frente a la llama. Entonces, en medio del silencio absoluto, una voz lo llamó. Moisés, Moisés. El eco de esas palabras retumbó en su alma. Sobresaltado, miró a su alrededor. No había nadie. Solo él y la voz. Una voz que no venía de la tierra, sino del cielo. Era Dios. Aquel instante marcó el inicio de una transformación que cambiaría su destino y el de todo un pueblo. El creador del universo le confiaba una misión imposible: liberar a los hebreos de la opresión egipcia. Y en el corazón de Moisés surgió la primera batalla, la duda. ¿Yo? ¿Cómo podría un simple pastor enfrentar al faraón? Moisés quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. Las palabras de Dios seguían resonando en su interior como un trueno lejano, poderosas, ineludibles. ¿Él, liberar al pueblo hebreo? La magnitud de esa misión lo golpeó como una ola implacable. ¿Cómo podía un simple pastor enfrentarse a un imperio? El desierto había moldeado su vida con rutinas simples, con el susurro del viento como única compañía. Ahora, esa calma se desvanecía ante la inmensidad del llamado divino. Moisés sintió que la duda se instalaba en su pecho como una piedra pesada. ¿Quién soy yo, para hacer esto? Susurró, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. En su mente, se dibujaba la imagen, él, solo, con nada más que un bastón desgastado, parado ante el trono del hombre más poderoso del mundo. Conocía las riquezas de Egipto, había visto la arrogancia del faraón con sus propios ojos. Sabía que ese gobernante no se doblegaba ante nada, ni nadie. La idea de convencerlo parecía absurda. Mientras su mente se ahogaba en inseguridad, una voz volvió a hablar. Era la misma voz, firme pero paciente. Era Dios. Le prometió que no estaría solo. Que cada paso, cada palabra, estaría acompañado por su presencia. Moisés escuchaba, pero el temor seguía latiendo fuerte en su interior. ¿Será suficiente? Su humildad lo cegaba. No veía lo que Dios ya había visto desde el principio. Moisés no era un guerrero, no era elocuente ni poderoso. Y aunque el cielo lo había llamado, él aún dudaba. ¿Cómo probaría a los demás que su misión era real? Fue entonces cuando Dios lo interrumpió de nuevo, esta vez con una pregunta sencilla, casi desconcertante. ¿Qué tienes en tus manos? Moisés bajó la vista. Allí estaba su bastón. Aquella vara simple y desgastada que lo había acompañado en incontables jornadas por el desierto. Un bastón, respondió. Entonces, Dios le dio una orden clara: tíralo al suelo. Con cierto temor, Moisés obedeció. Apenas el bastón tocó el suelo reseco, el milagro ocurrió. En cuestión de segundos, la madera inerte se convirtió en una serpiente viva, que se retorció con agilidad sobre la tierra polvorienta. Moisés retrocedió de golpe,
con los ojos muy abiertos y el corazón retumbando en su pecho. El miedo lo paralizó por un instante. ¿Estaba viendo lo que realmente creía estar viendo? La serpiente se deslizaba entre las piedras del desierto con movimientos hipnóticos. Todo parecía tan irreal, tan fuera de este mundo. Pero la voz de Dios volvió a sonar, nítida y decidida. Extiende tu mano y tómala por la cola. Moisés dudó. ¿Tomarla por la cola? Sabía que ese era el extremo más peligroso. Aún así, respiró hondo, contuvo el temor y obedeció. Su mano temblorosa se acercó al animal, y en el momento en que sus dedos tocaron la serpiente, ésta volvió a transformarse en su bastón de siempre. Un simple pedazo de madera, ahora convertido en señal divina. El mismo objeto cotidiano que una vez usó para guiar ovejas, ahora era símbolo del poder de Dios. Pero no había tiempo para detenerse en asombros. Lo más desafiante aún estaba por venir. De regreso en Egipto, Moisés se reunió con Aarón, su hermano, quien sería su compañero de misión. Juntos, caminaron decididamente hacia el palacio del faraón. Una estructura imponente, repleta de columnas y guardias, que irradiaba autoridad y orgullo. Moisés, con su bastón en la mano y la convicción en el corazón, cruzó las puertas del poder. Sabía que no solo enfrentaba a un hombre, sino a todo un imperio fundado en la opresión. Frente al trono, la majestuosidad del palacio egipcio hacía aún más evidente la sencillez del enviado de Dios. Pero fue allí, en medio del esplendor y la arrogancia, que pronunció las palabras que estremecerían la historia. Deja ir a mi pueblo. El eco recorrió el salón como una ola. El faraón, impasible, lo miró con desprecio y se rió. Una risa seca, incrédula, arrogante. ¿Quién era ese pastor para hacer exigencias? Su respuesta fue clara y tajante. No. El corazón del faraón era duro como el granito y no pensaba liberar a los hebreos. Moisés sabía entonces que la lucha apenas comenzaba. Dios ya se lo había advertido a Moisés, el corazón del faraón se endurecería. Aquella no sería una lucha de argumentos, sino una confrontación directa entre la voluntad del cielo y el orgullo humano. La vara que Moisés llevaba no era solo un símbolo, sino el anuncio de lo que vendría. Frente al faraón, Moisés arrojó su bastón al suelo, y éste volvió a convertirse en una serpiente viva. El ambiente se tensó. El faraón, sin perder la compostura, llamó a sus hechiceros. Ellos también convirtieron sus bastones en serpientes. Pero entonces ocurrió lo inesperado, la serpiente de Moisés devoró a las demás. Un acto simple, pero revelador. El poder de Dios no tenía igual. Y aún así, el corazón del faraón no se movió. Ni una grieta en su arrogancia. Las palabras de Moisés, tan firmes y llenas de autoridad, no bastaron para quebrar la soberbia del rey. Entonces, el cielo respondió. Guiado por la voz divina, Moisés supo que el tiempo de las advertencias había terminado. Egipto vería lo que nunca antes había visto. Con el bastón en alto, Moisés se paró frente al majestuoso Nilo. Ese río, fuente de vida y riqueza, pronto se tornó en un símbolo de juicio. Cuando su bastón tocó las aguas, el cambio fue inmediato. El agua se volvió espesa, oscura, roja como la sangre. Un hedor insoportable llenó el aire. Los peces flotaron muertos. El río, orgullo de una nación, ahora era una herida abierta. El caos no tardó en extenderse. Las familias buscaban desesperadas algo que beber, pero todo estaba contaminado. El faraón, impasible, no se inmutó. Creía que era otro truco más. Sus magos replicaron la transformación, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, como una marea creciente, vinieron las plagas. Primero las ranas. Surgieron del río en oleadas, cubriendo campos, templos y camas. Nadie podía escapar de ellas. Luego, cuando por fin desaparecieron, llegaron los mosquitos, que zumbaban sin descanso, picando sin piedad. Después vinieron las moscas, que infestaron todo Egipto con su presencia repugnante, convirtiendo cada rincón en una pesadilla viviente. El mensaje era claro, Dios no sería ignorado. Cada nueva plaga fue como un martillo golpeando el corazón del imperio. Un recordatorio implacable de que el poder de Dios no podía ser ignorado. Sin embargo, el faraón seguía inmóvil, como una roca ante la tormenta. Egipto se sumía en un caos creciente. Las plagas caían como una cascada sin tregua, una tras otra, cada vez más intensas, más devastadoras. El cielo parecía haberse volteado contra la tierra. Cada negativa del faraón traía consigo una nueva calamidad.
El sufrimiento del pueblo se hacía insoportable, pero el corazón del rey permanecía de piedra. Ferrado, sordo, ciego. Pero la última plaga no sería como las demás. Moisés lo sabía. Dios lo había preparado para ese momento. Era el clímax de todo. La noche que quedaría marcada por siempre, la Pascua. El mensaje fue claro. Cada familia hebrea debía escoger un cordero sin mancha, sacrificarlo y pintar con su sangre los marcos de las puertas de sus casas. Una señal, una advertencia, una protección. El aire estaba cargado de tensión. El silencio se volvió denso, casi irrespirable. El cielo, despejado y frío, parecía observar en completo silencio, como si hasta las estrellas entendieran la gravedad de esa noche. Y entonces, ocurrió. En las primeras horas de la madrugada, un clamor rompió el silencio. Un grito desgarrador, que se alzó como un eco de dolor por todo Egipto. Desde los corredores dorados del palacio hasta las casas más humildes, todos sintieron el mismo golpe, la muerte de los primogénitos. El dolor no hizo distinción. El juicio fue total. El faraón, que hasta entonces había resistido con orgullo, ahora se encontraba destrozado. Su mirada vacía, su voz quebrada. Por fin, llamó a Moisés. No quedaban palabras. Solo un mandato lleno de derrota. Vete. Toma a tu pueblo y márchate. Y así, en medio de la madrugada, el pueblo hebreo comenzó a moverse. Familias enteras se preparaban apresuradamente. Tomaban sus pertenencias, cargaban a sus hijos, miraban hacia el horizonte. No era solo una huida. Era el nacimiento de una nueva historia. Dejaban atrás la esclavitud, el dolor, el pasado, y caminaban hacia la libertad. Egipto, tierra de cadenas y mandatos crueles, quedó atrás. El lugar que por generaciones había sido prisión, ahora era solo una sombra en el horizonte. El pueblo hebreo marchaba con el corazón lleno de esperanza y los pies pesados por la incertidumbre. Moisés lideraba la multitud, paso a paso, guiado por una fe que no vacilaba. La libertad recién conquistada era dulce, pero también desconcertante. El desierto, vasto y silencioso, se extendía sin fin. El calor, la fatiga y el miedo empezaron a abrir grietas en el ánimo de muchos. ¿Qué nos espera más allá? ¿Dónde está esa tierra prometida? A pesar del cansancio, la multitud seguía. Hasta que una amenaza inesperada se alzó detrás de ellos. El faraón, devastado por la pérdida y cegado por el orgullo, cambió de parecer. No podía permitir que los hebreos se marcharan sin pagar por lo que él consideraba una humillación. El rugido de los carros de guerra egipcios pronto llenó el aire. El ejército, en formación, con lanzas alzadas y caballos galopando, salió en su persecución con furia. Los hebreos, avanzando lentamente, sintieron el peligro acercarse. El suelo comenzó a vibrar. El murmullo del miedo se convirtió en clamor. Delante de ellos, el inmenso mar rojo. Detrás, un ejército hambriento de venganza. No había escapatoria. El pánico se desató. Voces desesperadas se alzaban contra Moisés. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí, como animales atrapados? Pero Moisés no cedió al miedo. Su rostro se alzó hacia el cielo. Sabía, con una certeza inquebrantable, que Dios no los había guiado hasta allí para abandonarlos. Con paso firme, avanzó hacia el borde del mar. El viento soplaba con fuerza. Las olas golpeaban con violencia. Entonces, en un acto de fe absoluto, Moisés alzó su bastón. Y fue entonces cuando lo imposible sucedió. Las aguas comenzaron a separarse, como si una mano invisible las empujara hacia los lados. Un camino se abrió en medio del mar. Un sendero de tierra seca, flanqueado por muros de agua que se alzaban como gigantes. El milagro había comenzado. Las aguas se alzaron, formando paredes líquidas a ambos lados, dejando al descubierto un sendero seco que cortaba el mar como un milagro hecho realidad. El viento, como si viniera del propio cielo, azotaba las aguas, empujándolas a los lados. Lo que antes parecía una barrera infranqueable, ahora era un paso hacia lo desconocido. Los hebreos, boquiabiertos y atónitos, no podían creer lo que veían. Un camino abierto ante ellos, entre dos muros de agua, una manifestación directa del poder divino. Pero no había tiempo para maravillas. Moisés, con paso firme y la mirada decidida, lideró al pueblo. Cada paso que daban sobre la tierra antes sumergida parecía un recordatorio de lo imposible que había ocurrido. Sus corazones latían fuertemente,
mezclando el miedo con la esperanza de alcanzar la libertad al otro lado. El rugido del viento, junto con el murmullo de las olas elevándose a ambos lados, creaba un ambiente inquietante. El mar, con su furia contenida, observaba, como si fuera un gigante esperando su momento. Los hebreos avanzaban lo más rápido posible, pero el peligro no había desaparecido. La persecución seguía. El ejército egipcio, al mando de un faraón furioso, no dudó. Los carruajes comenzaron a descender por el mismo camino abierto por Moisés. El estruendo de las ruedas y el pesado trote de los caballos resonaban como un recordatorio constante de que el enemigo estaba cerca y que el peligro seguía al acecho. Moisés miró hacia atrás, sintiendo la tensión creciente entre su pueblo. El miedo era palpable. ¿Serían alcanzados antes de llegar al otro lado? Pero Moisés no se detuvo. Con confianza, siguió caminando, sabiendo que la misma mano de Dios que había abierto el mar ahora los protegería. Finalmente, el último hebreo pisó la orilla opuesta. Moisés, con la mirada fija en el horizonte y una determinación implacable, levantó su bastón por última vez. En ese instante, el mar que hasta entonces había sido una muralla de protección comenzó a cerrarse. El rugido de las aguas regresando a su lugar fue ensordecedor, y las últimas carretas y caballos egipcios fueron tragados por la furia del mar. La persecución había terminado. La gente observaba en silencio, incapaz de apartar la mirada. El mar que los había protegido se cerraba detrás de ellos, dejando atrás la amenaza de Egipto. Ahora, el pueblo de Israel estaba finalmente libre, pero esa libertad tenía un precio: el desierto. La vastedad del paisaje, la intensidad del sol y la implacable sequedad del aire comenzaron a hacer mella en los hebreos. La euforia por la victoria se fue desvaneciendo, reemplazada por una creciente sensación de incertidumbre. La libertad que tanto anhelaban se convertía ahora en una carga. Cada día bajo el sol abrasador parecía una prueba. El cansancio se apoderaba de ellos, y pronto, el hambre y la sed se convirtieron en sus mayores enemigos. El desierto, que al principio parecía una aventura, se transformaba en una amenaza implacable. La gente comenzó a murmurar, descontenta, preguntándose si la libertad que habían obtenido valía la pena, si debían morir de hambre y sed en ese vasto vacío. Moisés, sintiendo el peso de su responsabilidad, sabía que esta travesía apenas comenzaba. Aunque habían escapado de la esclavitud de Egipto, el camino hacia la tierra prometida sería largo, lleno de desafíos y pruebas que pondrían a prueba su fe. La gente, cansada y desesperada, lo miraba con desconfianza, preguntándose si realmente habían sido liberados para encontrar la muerte en este desierto intransigente. Pero Moisés no perdió la esperanza. Sabía que debían confiar en Dios. Una mañana, algo inesperado sucedió. Cuando el pueblo salió de sus tiendas, encontraron el suelo cubierto por una sustancia blanca y delgada, algo nunca visto antes. El desconcierto se apoderó de todos. ¿Qué es esto?, se preguntaron unos a otros. Moisés, con calma, les explicó: esto es maná, el pan que Dios ha enviado desde los cielos para sustentarnos. Cada familia debe recolectar lo suficiente para el día, nada más, porque Dios proveerá nuevamente al amanecer. Y así, día tras día, el maná caía del cielo, recordando a todos que Dios estaba con ellos, guiándolos y proveyéndolos. Pero, a pesar de este milagro, el desierto continuaba desafiándolos. El maná les daba alimento, pero la sed era otra historia. Mientras cruzaban la árida tierra, el calor del sol convertía cada gota de sudor en un peso insoportable. Las fuentes de agua eran escasas, y pronto, el murmullo que antes había surgido por el hambre, se transformó en un clamor por agua, el nuevo desafío que los amenazaba. El pueblo comenzó a perder la esperanza, las quejas se multiplicaban y la incertidumbre se instalaba en sus corazones. El sol abrasante y las interminables jornadas de desierto hacían que se preguntaran si realmente Dios los había liberado solo para dejarlos morir de hambre y sed. Algunos, con nostalgia, empezaron a recordar los tiempos de la esclavitud en Egipto, cuando, a pesar de la opresión, al menos tenían comida y agua. La lucha diaria por sobrevivir en el desierto les hacía desear, incluso, los días oscuros que habían dejado atrás. Moisés sentía que la presión aumentaba. Escuchaba las quejas, veía la frustración y el agotamiento en los rostros de su pueblo. La carga de liderar en medio de tanta adversidad lo afectaba profundamente. Fue entonces cuando, en su desesperación, se volvió hacia Dios una vez más, buscando una solución. Dios, en su infinita sabiduría, le dio una nueva instrucción.
Moisés debía tomar el bastón, el mismo que había usado para abrir el Mar Rojo, y dirigirlo hacia una roca. Ante la incredulidad de los israelitas, debía golpearla con su vara, y de allí brotaría agua. Con determinación y obediencia, Moisés cumplió el mandato divino. Al llegar a la roca, rodeado por los hebreos, levantó su bastón con firmeza. Golpeó la piedra con toda su fuerza. El sonido seco del impacto resonó en el aire, y, de manera milagrosa, la roca se abrió. De su interior brotó agua fresca y abundante. El pueblo, aliviado y asombrado, se apresuró a saciar su sed. El agua, proveniente de una fuente tan improbable, era un recordatorio palpable de que, aunque estuvieran en el desierto, Dios no los había abandonado. Aunque el pueblo de Israel había presenciado numerosos milagros, aún no comprendían completamente lo que significaba ser el pueblo elegido. Moisés, al frente de esa multitud, sabía que lo que necesitaban no era solo una liberación física, sino un propósito, una dirección clara que los guiara. Fue entonces cuando, al pie de una montaña imponente, el monte Sinaí, algo extraordinario iba a suceder. La montaña se alzaba en el horizonte, majestuosa y aterradora, cubierta por densas y oscuras nubes. El cielo comenzó a retumbar, y los relámpagos cortaron el cielo, como si la misma naturaleza estuviera reverenciando lo que estaba por ocurrir. Dios llamó a Moisés a subir a la montaña, donde recibiría una revelación trascendental que no solo guiaría a ese pueblo, sino también a las generaciones futuras. Mientras Moisés ascendía, el pueblo miraba desde abajo, llenos de temor y respeto, conscientes de que estaban a punto de ser testigos de algo divino. Sabían que algo grandioso estaba por ocurrir, pero no tenían idea de la magnitud de lo que estaba por suceder. Moisés ascendió solo a la montaña, y mientras las nubes oscuras cubrían el cielo, el sonido de truenos rugía en los cielos, y el fuego brillaba en la cima. Fue en medio de esa tormenta divina donde Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos. Esas leyes no eran simples reglas, eran el pacto sagrado entre Dios y su pueblo, escritas con el dedo mismo de Dios. Cada mandamiento no solo marcaba una dirección moral, sino que representaba un camino hacia la vida en comunidad, una manera de construir una nación que, hasta entonces, solo había conocido la opresión y el sufrimiento de la esclavitud. Cada palabra era un puente entre lo humano y lo divino, una guía hacia la verdadera libertad, no solo física, sino también espiritual. Cuando Moisés descendió de la montaña, con las tablas firmemente sujetas en sus manos, llevaba consigo no solo las leyes, sino también el futuro de Israel. Sin embargo, al llegar al campamento, se encontró con una visión desgarradora. El pueblo de Israel, que aún debía aprender a ser fiel, estaba sumido en la desobediencia. Ante sus ojos, el pueblo adoraba un becerro de oro, olvidando los milagros que Dios había hecho por ellos. El peso de la responsabilidad se multiplicó sobre sus hombros, pues sabía que el camino hacia la tierra prometida no sería solo una travesía física, sino un viaje de transformación espiritual y moral. A pesar de todo, Moisés continuó guiando a su pueblo por el desierto, fiel al llamado que recibió ante la zarza ardiente. El viaje estaba lleno de desafíos y obstáculos, y en cada uno de ellos, Moisés se volvió hacia Dios en busca de fuerza y dirección. Incluso con las tablas sagradas en sus manos, el pueblo aún vacilaba, dividido entre la fe y la rebelión. Habían sido testigos del mar que se partió, del agua brotando de la roca, y del maná cayendo del cielo. Sin embargo, la duda y la desobediencia aún eran sombras que nublaban sus corazones. Moisés, con su paciencia y humildad, intercedió por el pueblo, incluso cuando se volvían contra él. Sabía que su misión no era solo llevarlos físicamente a la tierra prometida, sino formar una nación que verdaderamente conociera a Dios y lo siguiera con fidelidad. En este viaje, Moisés también aprendió lecciones profundas. Aprendió que ser un líder elegido por Dios no significaba tener todas las respuestas, sino confiar en algo mucho más grande que él mismo. Y, sin embargo, Moisés nunca pondría un pie en la tierra prometida. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida a lo lejos, una visión del cumplimiento de la promesa de Dios, pero sabía que su viaje llegaba a su fin. El líder que había guiado al pueblo con tanta fe, soportando pruebas y desafíos, ahora debía pasar la antorcha. Moisés no alcanzó a pisar la tierra que había sido prometida a los descendientes de Abraham, pero cumplió la misión más importante, preparar al pueblo para recibirla. Su vida, marcada por milagros y sacrificios, dejó una lección eterna para la humanidad. La historia de Moisés está llena de enseñanzas sobre la fe, el liderazgo y la confianza en el plan divino. En primer lugar,
aprendemos que Dios a menudo elige a aquellos que se consideran incapaces de llevar a cabo grandes misiones. Moisés, un hombre que se veía a sí mismo como insuficiente, con dificultades para hablar en público y lleno de dudas, fue elegido por Dios para liberar a una nación entera. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no radica en nuestras habilidades humanas, sino en el poder de Dios obrando a través de nosotros. Otro punto crucial es la humildad de Moisés. A pesar de haber sido testigo de milagros realizados a través de sus manos, él nunca se exaltó. Siempre reconoció que era simplemente un instrumento en las manos de Dios. Moisés mantuvo un corazón humilde, dispuesto a servir, interceder y liderar, incluso ante las constantes quejas y rebeliones del pueblo. Su liderazgo nos enseña que ser un líder no se trata solo de dar órdenes, sino de ser paciente, compasivo y fiel, incluso cuando el camino se vuelve oscuro y difícil. Finalmente, el viaje de Moisés nos habla de la perseverancia. Aunque nunca pisó la tierra prometida, cumplió su misión con fe hasta el final. A veces, no veremos los frutos inmediatos de nuestros esfuerzos, pero eso no disminuye la importancia de lo que hemos hecho. La verdadera recompensa está en cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, confiando en que Dios completará lo que comenzó en nosotros. Si te ha inspirado la historia de Moisés y deseas conocer más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus seres queridos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.